En este contrato preparatorio de compromiso de contratar, se indica claramente que todavía, es decir, aún no es una compraventa, sino es un acuerdo previo para celebrar en el futuro un contrato definitivo. Se identifican las partes. Por un lado, Marta Lucía Pérez Reyes, quien será la futura vendedora, y Tadeo Roque Paz, el futuro comprador. Aquí se individualiza cada parte con su nombre, DNI, estado civil, domicilio, así demostrando la capacidad jurídica y la legitimidad de las partes para obligarse. También se mencionan los antecedentes, pues se explica que la futura vendedora es propietaria de los derechos y acciones del inmueble ubicado en Parcona Ica, inscrito en la partida registral. Además, se menciona que puede disponer del bien por haber terminado su sociedad de gananciales referente al artículo 315 del Código Civil. Esta parte específicamente justifica la legitimidad del bien y el derecho de disposición. En el objeto del contrato, ambas partes se obligan recíprocamente a celebrar en el futuro un contrato de compraventa sobre el inmueble descrito. El comprador deberá pagar el precio pactado en el contrato definitivo. Aquí podemos ver claramente que el objeto del contrato preparatorio es la obligación de hacer, es decir, de celebrar la compraventa a futuro. En el caso del precio y la forma de pago, el precio total es de 50.000 soles y se pacta un pago inicial de 10.000 soles ya depositado a un número de cuenta en específico y el resto dentro de un año, al suscribirse el contrato definitivo. Esto demuestra la seriedad del compromiso y la capacidad económica del comprador. En el plazo de compromiso se fija específicamente el plazo de 12 meses para celebrar el contrato definitivo. Por parte de sus obligaciones, la futura vendedora no podrá vender ni disponer del inmueble. El futuro comprador debe mantener vigente su crédito bancario para cumplir la compraventa. En el caso de la cláusula sobre incumplimiento, si alguna de las partes se niega injustificadamente a firmar el contrato definitivo, la otra parte puede exigir judicialmente la celebración del contrato o resolver el compromiso con indemnización según el artículo 1418. En el caso de los gastos y competencia y domicilio, los gastos y tributos los asumirá el futuro comprador. La competencia territorial únicamente los jueces de Ica y en el domicilio pues se establece para notificaciones y efectos legales. Finalmente, la cláusula supletoria, que en todo lo no previsto se aplican las normas del Código Civil, pues esto garantiza que ante vacíos se complemente con la ley, reforzando la seguridad jurídica para las partes. En resumen, en este contrato preparatorio las partes se determinan como una futura vendedora y un futuro comprador, quienes se comprometen a celebrar en el futuro un contrato de compraventa. Se fijan el bien, el precio, el plazo, las obligaciones de cada parte, como el mantener el crédito y no disponer del bien inmueble. Este contrato se rige por los artículos 1414 al 1418 del Código Civil y su finalidad es asegurar que la compraventa sea definitiva, es decir, que se concrete. Si una parte no cumple, la otra puede exigir judicialmente la firma o pedir una indemnización. Así, este tipo de contrato garantiza seriedad, compromiso y previsión entre las partes antes del contrato definitivo. Antes de clasificar a los contratos preparatorios, primero tenemos que saber qué es un contrato. Y eso lo encontramos en nuestro Código Civil de 1984 en el artículo 1351. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, es decir, que tenga relevancia jurídica, que importe al derecho y que sea de carácter patrimonial, que tenga un valor pecuniario o monetario. A continuación, ahora clasificaremos a los contratos preparatorios o también llamados contratos preliminares. Como se puede observar, hay dos tipos. Por un lado, tenemos compromiso de contratar, que según el artículo 1414 de nuestro Código Civil de 1984, se estipula lo siguiente.
Contrato preparatorio de compromiso de contratar. Por el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Y por el otro lado tenemos al contrato de opción, que según el artículo 1419 de nuestro Código Civil de 1984, señala lo siguiente: contrato de opción, que por el contrato de opción una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. Compromiso de contratar o precontrato. En el artículo 1415 de nuestro Código Civil establece lo siguiente: el compromiso de contratar debe contener por lo menos elementos esenciales del contrato definitivo. Un ejemplo de ello puede ser un contrato de arrendamiento. Tiene que contener 3 pilares por lo menos. ¿Qué bien es? ¿Qué tipo de bien? Los plazos, si es plazo determinado o determinable, y también la renta, ¿no? Que es importante. El artículo 1416 hace mención que el plazo del compromiso de contratar será no mayor de 1 año y cualquier exceso se reducirá a este límite, que es 1 año. A falta de plazo, convencionalmente rige el máximo fijado por este artículo. El artículo 1416. El plazo del compromiso de contratar debe ser determinado o determinable. Acá se señala sobre los plazos, que es importante. Si no se establecerá el plazo, si no se estableciera el plazo, este sería de 1 año. También, si es que no establecen plazos, la ley toma como si fuera 1 año. El artículo 1417 hace mención que el compromiso de contratar puede ser renovado a su vencimiento por un plazo no mayor que el indicado, como máximo en el artículo 1416, que es 1 año, y así sucesivamente. El artículo 1418 negativa a celebrar el contrato definitivo. La injustificada negativa del obligado a celebrar el contrato definitivo otorga a la otra parte alternativamente el derecho a solicitar se deje sin efecto el compromiso de contratar y exigir judicialmente la celebración del contrato. En uno u otro caso, hay lugar a la indemnización de daños y perjuicios. Contrato de opción. Artículo 1422. El contrato de opción debe contener todos los elementos esenciales y condiciones de un contrato definitivo. Artículo 1423. Toda opción está sujeto a un plazo máximo de 6 meses y cualquier exceso se reduce a este límite. También se hace mención que el plazo del contrato debe ser determinado o determinable. Si no se estableciera el plazo, la ley considera que sea de 1 año. Será de 1 año. Artículo 1424. Al vencimiento de la opción, las partes pueden renovarla por un plazo no mayor al máximo señalado en el artículo 1423, que es de 1 año, y así sucesivamente. Por último, también se señala la formalidad del contrato preparatorio o
preliminar. Los contratos preparatorios tienen que seguir la debida formalidad. Es ad solemnitate. Lo que establece la norma, el contrato preparatorio tiene que ceñirse a ello. De lo contrario, estaría sujeto a nulidad. Unas recíprocas o contrato sinalagmático, también se le denomina de esa forma. Es un tipo de contrato en el que ambas partes o ambos sujetos que establecen una relación jurídica de carácter obligatorio se obligan a cumplir con ciertas prestaciones o deberes. En otras palabras, cada parte está comprometida en realizar una acción o proporcionar algo a cambio de la acción del otro. Por ende, el contrato sinalagmático se basa en el principio de equivalencia, lo que significa es que las prestaciones deben ser comparables en valor. Continuemos. ¿Cuáles son las características del contrato sinalagmático? La primera característica es pacta sunt servanda. Quiere decir que el contrato es obligatorio. Es un principio legal en donde se señala que los contratos deben cumplirse. Es importante que los contratos de prestaciones recíprocas tengan esa obligación de las partes de respetar los términos acordados. Obligación de cumplir. El contrato de prestaciones recíprocas, ambas partes están legalmente obligadas a cumplir con sus respectivas prestaciones. Si por ahí una parte no cumple, la otra parte tiene derecho a exigir el cumplimiento o buscar una compensación por incumplimiento, una indemnización. Equivalencia de prestaciones. Una característica fundamental de los contratos sinalagmáticos es que las prestaciones deben ser recíprocas en valor. Esto garantiza un equilibrio en los compromisos de las partes, de ambas partes. Implicaciones legales. Las implicaciones legales de los contratos con prestaciones recíprocas incluyen la posibilidad de que una parte pueda demandar a la otra en caso de algún incumplimiento. Si una parte no cumple, la otra puede demandarlo. Las Cortes suelen aplicar el principio de cumplimiento forzado, que requiere que las partes cumplan con sus compromisos o conceden o se puede conceder una indemnización por daños y perjuicios si no se cumpliese el contrato. Elementos esenciales. Son 3 los elementos: oferta, aceptación y contraprestación. Oferta. La oferta es la manifestación de una parte de su voluntad de celebrar un contrato en términos claros o específicos. Tiene que ser expresado de forma clara y precisa. La intención de contratar. De forma general, la oferta debe incluir información como las condiciones, el precio y los plazos. Son puntos importantes que tienen que estar en el contrato. Aceptación como segundo elemento esencial. La aceptación es la respuesta de la otra parte o a la oferta, indicando su acuerdo con los términos propuestos.
Esta aceptación debe ser incondicional y debe corresponder a la oferta original en términos esenciales. Esto puede ser comunicado de diversas formas, sea oral, escrito o a través de la conducta, por gestos también. Por último, la contraprestación. La contraprestación es el intercambio de bienes, servicios o consideraciones financieras que las partes acuerdan proporcionar en virtud del contrato. En un contrato sinalagmático o con prestaciones recíprocas, los sujetos se obligan a proporcionar una contraprestación de carácter equivalente o que tengan el mismo valor. Gracias. Ahora, yo diré sobre las diferencias entre la rescisión y la resolución de contratos. En esta sesión vamos a abordar dos conceptos fundamentales, la rescisión y la resolución de contratos. Ambos son supuestos que buscan dejar sin efecto un contrato, pero se aplican en contextos diferentes, según la causa y el momento en que surja. Ahora iremos a la segunda diapositiva. La rescisión. La rescisión se refiere a la posibilidad de dejar sin efecto un contrato debido a causas existentes al momento de su celebración, cuando existen causas como el error, el engaño o la lesión. Lesión que es cuando una de las partes se ve perjudicada de manera desproporcionada a celebrar el contrato. Ahora, según el Código Civil peruano, la rescisión se encuentra regulada en los artículos 1370 y 1447. Es aplicable en situaciones donde el contrato, aunque válido en su formación, ha generado efectos injustos o desproporcionados para una de las partes. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, si el comprador fue engañado sobre las condiciones del bien, podría solicitar la rescisión por vicios del consentimiento, como el error o el engaño, lo que afectaría la validez del acuerdo. Ahora nos iremos a la resolución de contratos. Por otro lado, la resolución de un contrato se produce cuando el contrato es dejado sin efecto por causas sobrevinientes, es decir, circunstancias que se presentan después de la celebración del contrato. Este puede ocurrir por causas como, para especificar, incumplimiento y imposibilidad de cumplir. Según el artículo 1371 del Código Civil peruano, si una parte no cumple con sus obligaciones, el contrato puede resolverse. Ahora, imaginemos que en un contrato de arrendamiento el arrendatario no paga la renta acordada dentro del plazo estipulado, esto justificaría la resolución del contrato, ya que la causa del incumplimiento surge después de la firma del contrato, afectando la relación obligacional. Ahora diré el ejemplo práctico de la resolución. En el caso de un contrato de construcción, si la empresa contratista no cumple con los plazos establecidos para entregar la obra, la parte contratante podría optar por la resolución del contrato debido a este incumplimiento, ya que no se cumple con la entrega en el tiempo acordado. Este incumplimiento posterior justifica que se dé por finalizado el contrato sin necesidad de que se declare la invalidez de todo el acuerdo. Ahora, como decisión importante, después de haber aclarado cada, cada término, es importante entender que la rescisión se aplica en situaciones de vicios previos al contrato, mientras que la resolución es el remedio frente a incumplimientos o causas posteriores a su celebración. Ambas figuras buscan dejar sin efecto el contrato, pero se aplican de manera diferente, ¿sí?, según la causa del incumplimiento. Gracias y ahora les pasaré con mi siguiente compañera. Ahora voy a tocar y explicar la parte sobre la cesión de posición contractual. ¿Qué quiere decir cuando mencionamos esto? Es un acuerdo mediante el cual una de las partes del contrato se llama cedente, le va a transferir sus derechos y obligaciones a un tercero que se le llama cesionario.
Pero para que esta cesión sea válida, se necesita el consentimiento y la voluntad de la otra parte del contrato, que se llama cedido. En otras palabras simples, es como si una persona se retirara del contrato y otra nueva viene a ocupar su lugar, ¿no? A reemplazarlo, asumiendo todo lo que él primero debía cumplir. Por ejemplo, en este ejemplo del contrato preparatorio, pongámonos en el supuesto de la compraventa entre Marta Lucía Pérez Reyes, la futura vendedora, y Tadeo Roque Paz, que es el futuro comprador. Podría ocurrir el hecho que Tadeo Roque decida ceder su posición contractual a otra persona interesada en comprar el inmueble. En este caso, Tadeo sería el cedente, el nuevo comprador sería el cesionario y, Marta tendría que tener la voluntad, ¿no? El consentimiento, ella sería la cedida. Deba también aceptar para que todo ese cambio tenga ya un efecto. Entonces, en resumen, hemos visto en todo el video que tanto como los contratos preparatorios van a generar obligaciones recíprocas, cómo se clasifican y las causas por las que pueden rescindirse, resolverse o cederse.